Buenos días, entonces los saludo. Somos muy poquitos, creo que hay una sola participante. Vamos a esperar a ver unos 2 minuticos más, son las 8:01. A ver quién más se conecta y arrancamos con nuestra clase de hoy. Eh, ya estoy con ustedes en un momentico, de nuevo volvemos a saludarlos porque hay muy poquitos estudiantes. Bueno, entonces vamos a esperar a las 8:04 arrancamos, 8:05 por tarde arrancamos, para que no tengamos ninguna dificultad, porque recuerden que ya estamos finalizando el módulo y la idea es que usted esté atento a cada una de las indicaciones que se les da ya para terminar este módulo. Listo, entonces les recuerdo que ustedes van en la clase número 15, entre 15 y 16. Les recuerdo también que ya están finalizando este proceso que iniciaron pues el año este año. Algunos ya han ido avanzando y algunos de los que iniciaron este proceso el año pasado se van a graduar en este semestre. Entonces, a pesar de todas las cosas, pues gracias a Dios ya hay procesos terminándose. Bueno, entonces animándoles a que continúen, a que lean todo lo que encuentren, si es un consejo que les doy a todos. Bueno, entonces, hablando ya de finalización, recuerden que para el día 15 de junio ustedes deben estar entregando en cada una a sus directores, deben estar entregando pues estos productos académicos que solicitamos dentro del instituto para evaluar sus conocimientos. ¿Cuáles son esos productos académicos? Deben entregar ustedes muy juiciosos el módulo con las 200 preguntas resueltas. También deben entregar el ensayo, que es algo muy sencillo. Es un ensayo escrito de solamente una página y anexo van las referencias bibliográficas. En ese ensayo que va, pues ya todos conocemos el título, la introducción, el desarrollo y las conclusiones en la misma hojita. Y también vamos al final, si alcanzamos y logramos ver todas nuestras 200 preguntas, hacemos nuestro foro. De hecho, es necesario que lo hagamos, el foro de nuestro libro, ¿sí? Entonces, a ver cómo nos fue con todo lo que tiene que ver con la comprensión lectora. ¿Listo? Entonces, los animo a que ustedes estén ahí presentes, que estén fortaleciendo sus aprendizajes, no se queden con solo lo que ustedes alcanzan a ver en la clase cada 8 días, sino sean un poquito autónomos, investiguen. Hay muchas páginas, hay bibliotecas virtuales a las que pueden acceder fácilmente. Entonces, no debe ser eso una excusa para uno no avanzar. ¿Listo? Entonces, les invito a que hagan todo ese proceso y avancen y continúen, no que se queden en este ciclo, sino que puedan avanzar, ¿listo? Como les recuerdo, hoy para ustedes, ciclo 3, sexto, séptimo, vamos a retomar la pregunta de nuestro módulo, entonces van a ir juiciositos a la página, a la pregunta 156, que es donde quedamos hace 8 días, vamos a responder rápidamente las preguntas que nos hablaban sobre el modernismo, ¿sí? Hablándoles un poquito acá, ya arrancando la clase como tal hoy. Estamos recordando todo lo que vimos hace 8 días y lo que no alcanzamos de pronto a retomar. Entonces, hablábamos de las características de los modernistas, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos, las características más importantes las tengo aquí en la diapositiva, donde habla del culto por la belleza formal, ¿sí? ¿Qué hablaba, o sea, a qué se refería ellos por belleza formal? Por culto a esa belleza. Es más bien a la estética, de lo que escribían, ¿sí? A la estética de esos poemas o de esas narraciones que ellos componían, que no se comparara con lo que se hacía
también dentro de los medios de comunicación o dentro del lenguaje del mercado y del consumo. Ellos no les gustaba, era que no tuviera un trato especial de esos poemas o esos escritos, sino que se fuera como, háblese de cualquier manera, háblese vulgar, háblese de la manera popular. No, ellos querían ser como un poquito más ese lenguaje culto y esa estética, ¿sí? Que se usaba en cuanto a la gramática, en cuanto a la sintaxis. Ustedes ya vieron eso conmigo en algún momento, vimos ese tema, ¿cierto? Del significado, del significante. Entonces, ellos buscaban era que se consolidara ese tipo de eh, escritura, o sea, que fuera algo mucho más organizado, ¿sí? Entonces, si bien nosotros hemos venido aprendiendo de los diferentes movimientos, digamos que el modernista fue el que más rescató cosas importantes de qué, desde la parte gramática. ¿Sí? Desde la parte de la organización de un texto, cómo iba, cómo se organizaba, si bien también se salieron de los márgenes de lo tradicional, sí buscaban también cómo formalizar la estética, ¿en qué? En la escritura. Entonces ustedes van a buscar en la página, en la pregunta 156, cuál es la respuesta correcta. Acabé de darla. ¿Listo? Para que ustedes respondan allí. Vamos a la 157, teniendo en cuenta esta diapositiva. ¿Listo? Vamos a estar muy pendientes, somos muy poquitos y yo creo que nos va a ir muy bien respondiendo. ¿Listo? La idea es que tú tengas tu módulo. Si no lo tienes, pues ahí es donde empiezan los problemas, porque dicen, profe, usted solamente lee, profe, usted solamente explica, pero no nos da la respuesta. No es que la idea, no, la idea es que ustedes analicen la respuesta porque está ahí. ¿Sí? Digamos, yo les doy las herramientas, ustedes también tienen que hacer ese proceso, ¿cierto? Yo no puedo darles la respuesta porque se supone que ustedes tienen que hacer, yo tengo que hacer una valoración de sus conocimientos. ¿Cómo me doy cuenta? En esos 5 minutos que les doy al final de clase, 5 a veces hasta 10 minutos que les doy al final para hacer las preguntas y yo me doy cuenta cómo van en ese proceso de evaluativo, de valoración. Bueno, entonces, para aquellos chicos es estar compartiendo ideas. Yo les explico y ustedes al final me dicen, profe, mira, pero me quedó la duda con esta pregunta. Pero si ustedes no me dicen nada, pues yo voy a creer que ustedes contestaron y no tuvieron ninguna inquietud. Siempre lo digo al final de las clases, cuando se quedan calladitos. O no entendieron nada o entendieron todo. ¿Listo, chicos? Entonces, para que no se me queden calladitos. 157, entonces, hablábamos de que ellos buscaban mucho lo estético formal. También ellos buscaban dentro de ese marco de ideas que traía el modernismo, buscaban que ya no, que todo lo que ellos crearan, ¿sí? Ya no fuera únicamente como en el tiempo del romanticismo que veíamos la clase anterior, que era todo de lo nacional a lo internacional o de lo nacional a lo local, ¿sí? Perdón, de lo local de lo internacional a lo local, me bloqueé. Entonces, ellos buscaban era que ya el modernismo se situara, perdón, en un momento del país, ¿sí? Que se arraigaran en España lo que buscaban era que se arraigaran esa poesía, ese lenguaje poético, se trabajara desde lo nacional, o sea, abarcara lo nacional, pero también tuvieran en cuenta lo que tenían en ese contexto, es decir, aquí en Colombia, en Manizales, por ejemplo, o en Medellín. Ellos, ¿qué era lo que se buscaba en el tiempo, cuando empezó este movimiento modernista? Querían era que se tuviera en cuenta lo local, ¿sí? Lo que había, digamos en este aspecto sería Medellín, lo que había en Medellín, cuáles eran esos poemas o esos escritos que querían escribir los paisas, ¿sí? Que tuvieran en cuenta eso antes de sacarlo a nivel nacional. Entonces buscaban que primero tuvieran en cuenta mucho como esas costumbres sin irse a pasar a la tradicional, ¿no? Sino recoger todos estos escritos que eran de esa época y revisarlos muy bien para luego darles esa estética, esa belleza formal a esa escritura y ahí sí
enviarla a la nacional. O sea, era darle, darle como importancia a lo local y a lo nacional únicamente. Eso era lo que buscaba el modernismo en esa época, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí en sus módulos. Entonces ahí les dan, en la 157 les dan algunas opciones, les dicen que la renovación del lenguaje poético, la reacción en contra de la tradición literaria, dice que cuál de estas no pertenece. Entonces, dice que la búsqueda del preciosista del lenguaje, dice la búsqueda de lo nacional y local únicamente, sí, sí, esa era una de las características, pero no nos habla no nos habla de lenguaje, nos habla de tradición, dice solamente la búsqueda de lo nacional y únicamente local. Es una característica, pero al no estar completa sería la respuesta C, la búsqueda de lo nacional y únicamente local, pero no nos lo habla desde qué, o sea, no dice nada desde qué punto de vista, si desde lo literario, si desde lo artístico, lo cultural. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Lo que no pertenece al modernismo, dentro de, aunque sí tiene que ver con el modernismo, no nos habla directamente sobre qué es. Listo, vamos con la 158. Dice, cuando hablamos de tradiciones literarias, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de reacciones contra la tradición literaria, era que ellos estaban cansados, ¿sí? De esa realidad cotidiana, ¿sí? Y querían como salirse en un poquito de esa realidad. Entonces invitaban a los lectores a qué? A lo irreal y a lo exótico. O sea, venga, salgas en un poquito de lo que ustedes traen. Recordemos que esto ha sido para ustedes un poquito pues digo, complejo aprender tantas cosas en tan poquito tiempo, hablar de estos movimientos. Ustedes vienen aprendiendo del movimiento más rápido que hemos visto, es el romanticismo, ¿verdad? Que veníamos hablando que todo era emoción, ¿cierto? Que todo eran sentimientos. Después pasamos rápidamente al realismo. Entonces en el realismo te dicen, no señor, venga, deje de soñar, ubíquese, porque mire, la realidad es esta, escriba sobre a los escritores, ¿no? Y a los poetas y todos los que están dentro del ámbito literario. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? No, ya ubíquense porque ya usted no puede soñar tanto, aterrice, ¿sí? Y resulta que ya en el modernismo vuelve a llamar la atención, ¿sí? La ruptura de esa realidad cotidiana y vuelve a darle un paso como a qué, como a que usted vuelva a soñar o que usted no sueñe, sino que se imagine cosas del pasado y las traiga a colación en este momento, o imagínese que el escritor puede imaginarse estar en otro lugar, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que aluden a nuestros conocimientos sobre la tradición literaria, ¿sí? Ahí nos dan 4 opciones, vamos a leerlas todas. Dice, a un distanciamiento frente a los temas y las formas de la literatura existente hasta entonces. No, porque ellos sí querían tomar algunas cosas que ya venían ocurriendo dentro de la literatura, ¿sí? Pero lo que querían era como darles una estética, ¿sí? Darles como algo formal, algo que dentro de la gramática se viera bonito, se escuchara bonito, ¿sí? Entonces, no sería la A. Vamos con la B, dice, el ánimo de complementarse gradualmente con las grandes corrientes literarias clásicas para ganar renombre. Claro que no. Entonces ya encontramos la respuesta correcta, no. Ellos no buscaban el ánimo de complementarse o que fueran reconocidos con las corrientes literarias clásicas, no. Les gustaban, pero no las tomaban. O sea, el modernismo lo que hizo fue empezar a traer nuevas creaciones, ¿sí? Casi que nunca retomaron ellos corrientes literarias clásicas. Por el contrario, ellos abolían esas corrientes. Si bien tomaban algunos escritos, lo tenían como referente más bien para mostrarles
a los demás escritores qué era lo que buscaban sobre esos textos, ¿sí? Que no se escribiera bajo el vulgo, con esa libertad que tenían antes, sino que volviera un poquito más organizado, ¿sí? Que la prioridad de ellos era lo estético de la escritura. Entonces, digamos que ya tenemos la respuesta correcta en la 158, la B. Vamos con la 159. Yo sé porque es que el lenguaje de las preguntas está un poquito sí, como difícil, entonces por eso se las estoy leyendo y me estoy tomando el tiempo para explicarles punto por punto, ¿sí? Dice que la renovación del lenguaje poético, ¿listo? Entonces aquí ya también lo había dicho la clase anterior. Ellos buscaban, ¿era qué? Como que fueran nuevas ideas, ya lo había dicho antes, que esa realidad, si bien había una realidad, buscaba también que fueran un poquito más creativos y que transformaran esa narrativa poética. Ellos buscaban era eso, que hubiera ese cambio, esa ruptura, ¿sí? De esa realidad que estaba ocurriendo para dar paso a qué? A algo irreal, a algo de creativo, ¿sí? Sin salirse de la parte estética de la escritura, o sea, buenen un poquito, pero sean en la forma de escribir, dele mucho significado a lo que usted está escribiendo, ¿sí? A lo formal. Entonces, ahí nos dan 4 opciones, nos dicen A, entonces, dice, la característica de renovación del lenguaje poético del modernismo hace alusión ¿a qué? Entonces ustedes ahí van a estar pendientes, van a responder a ver cuál de todas era la correcta, a ver usted si tuvo razón o no. Entonces dice, A, no se reconocía como poesía real a lo que se había creado antes, por ello se decía que renacía la poesía modernista. No, no es la respuesta correcta y les voy a decir por qué. Ellos sí entendían que era la poesía y de hecho tenían el concepto de poesía. Lo único es que querían cambiarla, querían darle otro vuelco total a esa poesía cotidiana. ¿Listo? La B dice, sí se reconocía la poesía anterior, a lo modernista, pero no era tan impactante como lo fue esta última. Pues cada momento literario, ¿sí? En cada uno de los movimientos tuvo impacto, ¿sí? En el momento que aparece un movimiento, pues obviamente esos cambios van a impactar. ¿Dónde? En el momento que ocurrieron. Entonces, pues vamos a pensar si esa es la respuesta correcta. La C dice, fue la creación de nuevas formas novedosas, las cuales junto con el ambiente de revolución transformaban la narrativa poética. ¿Ustedes qué dicen? Y de todas las anteriores. Entonces ustedes ya yo creo que sacaron sus conclusiones ahí juiciosos y dijeron, profe, ya tengo la respuesta correcta. Entonces quiero felicitar a los que escogieron la C porque esa es la respuesta correcta. ¿Listo, chicos? Les estoy ayudando un poco porque sé que el tema es un poquito complejo. ¿Listo? Y ya de nuevo, en la pregunta 160 en adelante ya vamos a... creo que desde las 165 ya empezamos nuestro tema de hoy. ¿Listo? Entonces tomo un poquito para que ustedes puedan tomar nota de estas respuestas y estén tranquilitos allí en casa. ¿Listo? Entonces dice la 160. La característica de predominio de estilo y de la forma en el modernismo hace alusión a qué. Entonces dice a que la gramática y la sintaxis, es decir, la forma estaba por encima de la idea y significado. Vamos a pensarla. Estábamos hablando de eso, ¿no? Que para ello lo más importante es la estética, lo formal, ¿cierto? La estética está por encima de todo y lo estético en la escritura. ¿Listo? En la escritura. Entonces, B dice, la gramática y la sintaxis no importaba mucho. No te importaba mucho, o sea, ya la descartamos. No es la B. C, la forma no tenía la mayor importancia más allá del significado. La forma no tenía la mayor importancia más allá del significado. Vamos a dejarla ahí. D. El escritor era quien libremente se inventaba su gramática y sintaxis. No, esto se dio en el tiempo del romanticismo y también un poquito en el tiempo del realismo, pero en el modernismo no. Entonces ya descartamos la B y la D. Entonces quedamos con la A y la C. Entonces cuando decimos, se los voy a explicar más fácil. Ellos se preocupaban más por la forma que por el fondo, ¿sí?
ellos estaban más preocupados de cómo se presentaba estéticamente lo escrito que en sí los significados que daban. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? Ahorita ustedes se van a evaluar cuando nos queden los 5 minutos. Me dicen, profe, mira que la 160, yo sí sabía que era esa y me fue muy bien. ¿Listo? Entonces nos vamos a evaluar. Ahí ustedes me van a ayudar a valorarse. Entonces, en la B, ¿listo? Mentiras, en la A, en que la gramática y la sintaxis, es decir, la forma, estaba por encima de la idea y de los significados, ¿sí? Entonces, ellos se preocupaban más por lo estético, ¿sí? Por la forma, no por el fondo, porque el fondo son los significados, la forma es como yo lo presento, es decir, en el ensayo ustedes van a escribir muy bonito, entonces, si yo fuera a evaluarles a ustedes el ensayo, por la forma me daría cuenta que ustedes escriban organizadamente, que se vea muy bonito estéticamente, que vaya puntos, comas, los párrafos bien ordenados. Pero si yo les digo, me voy a preocupar más por el fondo, es que yo me siento a leer cada uno de sus ensayos y miro si tiene coherencia lo que usted está escribiendo, ¿cierto? Entonces ya nos dimos cuenta de la diferencia entre forma y entre fondo. Entonces, en el ensayo yo sí voy, o sea, se tiene en cuenta tanto el fondo como la forma. Listo, vamos rápido. 161 dice, la característica de cosmopolitismo multicultural hace referencia a ¿qué? ¿Listo? Entonces, todo lo que es cosmopolitan, todo lo que esa palabra cosmos es del universo, es de lo que tenemos a nivel general, no a nivel, digamos, se une lo general con la multiculturalidad, o sea, quiere decir que voy a hablar de diferentes culturas, de determinadas cosas, de un contexto para elevarlo alrededor, o sea, para hacerlo más reconocido, ¿sí? No es solamente aquí local lo mío, sino lo hace de una manera universal, ¿listo? Eso es lo que nos quiere decir el cosmopolitismo multicultural, ahí ya les di la respuesta. Entonces dice, hace referencia ¿a qué, perdón? Es un intento de recordar la nostalgia nacionalista de antaño. No, porque ustedes saben que el modernismo tiene un bloqueo con la tradición, entonces de esa manera no sería. Dice, B, es un intento de que las nuevas generaciones modernas no olvidarán. Pues tampoco se sale del contexto un poco, porque ahí no dicen exactamente por qué multicultural, no dan una opción, entonces no es la B tampoco. C, vamos a ver, ustedes allá pilas a ver si responden correctamente. Es un intento de que se logren textos que reflejen el universalismo de las ciudades. Está ahí como rara, ¿cierto? Y D, es un intento de que se logren textos que reflejen la raza, la nacionalidad y el género específicos. Sí, señor, esa es la respuesta correcta. Esa es la característica de del cosmopolitismo, porque está hablando tanto de la nación, de la raza y de géneros específicos dentro de un contexto. Entonces, esa es la respuesta correcta. Qué pena. 162. La correcta es en la 161, la D. Vamos rápidamente a la 162 que nos dice la característica del modernismo, de la búsqueda precisiosista del lenguaje, hace alusión a qué. ¿Listo? Entonces, ustedes la van a contestar allá solitos. Yo les voy a decir rápidamente. Cuando hablamos de preciosista, siempre se me ha dificultado decir esa palabra, siempre lo he asociado desde que aprendí ese tema con lo rítmico, con lo musical. ¿Listo? Entonces ahí ya le di la respuesta correcta. Ustedes me dirán si sí o no. La 163 dice, ¿cuáles fueron los acontecimientos que ayudaron a alzar vuelo al modernismo? Bueno, ahí nos dan 3, que es el descubrimiento de América, pero eso ya había pasado hace mucho tiempo. Fin de las colonias y fortalecimiento de los estados nación, eso fue tiempo de conquista, colonia, eso fue hace rato. Todas las anteriores cuentan, no, yo me pararía más bien en el romanticismo. El romanticismo, el realismo, desde el realismo más o menos hasta las vanguardias literarias, lo que marcó fue la separación, o sea, la pérdida de España sobre el sometimiento de 2 países, que es Cuba y es Nicaragua, si no estoy mal. Fueron 2 países que se revolucionaron. Entonces, en ese entonces fue la Revolución Cubana la que marcó una tendencia muy fuerte y fue un acontecimiento
que se presentó y que ayudó a que se diera a conocer más rápido el modernismo. Entonces ahí ya les di su respuesta, ¿listo? Y uno de estos fue un importante escritor modernista. Entonces, vamos a ver si me corre aquí la diapositiva, que se me quedó quietita. Vamos a ver. Listo. Ya aquí, para que me la deje pasar. A ver. ¿Qué pasó con mi diapositiva? Permítame un segundito, aquí continúo. Exacto, ya. Ya volví, exacto. Listo, entonces ya me voy a trazar un poquito acá para que no nos haga, aquí veníamos. Por eso detuve la diapositiva todo el tiempo, porque pues ya vamos a un nuevo tema. Cuando dice que uno de los escritores más importantes modernistas latinoamericanos a finales del siglo XIX, nos dicen Shakespeare, pero Shakespeare no era latinoamericano. Recuerden que Shakespeare era inglés. Isaac Asimov tampoco era francés, no era latinoamericano. Latinoamericanos son los que están dentro de América. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. José Martí es un escritor modernista, sí señor, y es latinoamericano. Y Calderón de la Barca es un autor español. Entonces, ustedes ya rápidamente, por lógica, sacaron quién era el escritor modernista latinoamericano. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí la ayuda. Ahora ustedes me van a poner mucha atención en este tema que voy a presentarles, que son las vanguardias literarias. ¿Listo? Estamos un poquito quedados en temitas, pero quería hacerlo de una manera que ustedes entendieran, porque hay algunas preguntas que son muy fáciles y otras que son complejas. Vamos a hablar de las vanguardias literarias. Entonces, las vanguardias literarias es una consecuencia inmediata de un acontecimiento de gran trascendencia histórica que tuvo lugar en Europa, pero que afectó decisivamente, o sea, de una manera muy fuerte, toda nuestra cultura occidental, ¿sí? Repercutiendo en el plano espiritual, que eso fue algo muy fuerte, y en la creación artística de nuestra época. ¿Listo? ¿Cuál es el origen del vanguardismo? Bueno, para que ustedes lo tengan claro, este movimiento fue a finales del siglo, ya fue en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX apareció este movimiento, ahí para que ustedes vayan contestando en su módulo, ¿sí? El vanguardismo es como lo decía, era una consecuencia inmediata de un acontecimiento, ¿listo? ¿Qué sucesos vinieron? Entonces, yo les venía hablando antes de la Revolución Cubana, dentro de nosotros los latinos, pero también sucedió la Primera Guerra Mundial. Trajo como consecuencia, ¿qué trajo como consecuencia? Trajo la negación del pasado, trajo una libertad creadora, trajo esa creación de los ismos, ¿sí? Que son esas palabras que van al final de una raíz, ¿sí? O sea, podemos sacar en conclusión que afectó mucho la fe desde la parte espiritual, también trajo como consecuencias el surgimiento de escuelas que hablaban de la negación de Dios, ¿sí? como ser supremo, ¿sí? Querían acabar completamente, este vanguardismo quería terminar completamente el pasado, que la literatura estuviera libre y sin preceptos, sin normas, sin reglas, o sea, todo lo que venía trayendo el modernismo, querían, o sea, el vanguardismo lo destruyó, ¿sí? Porque lo destruyó, fue un movimiento muy fuerte, que hizo mucho daño a muchas cosas, no solamente a la parte literaria, sino también a la parte social y a la parte política. Digo daños en algunas cosas, como también sobresalieron en otras. Entonces, vamos a ir viendo dentro de nuestro tema de qué se trataba. ¿Listo? Estas vanguardias literarias surgieron en Latinoamérica. Habían unas vanguardias importantes manejadas allí. ¿Cuáles eran? Dentro de Latinoamérica era el liberalismo y el conservatismo, ¿listo? O conservadurismo, que es como lo conocemos nosotros aquí en Latinoamérica, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Dice que mientras tanto en el continente latinoamericano, o sea, aquí donde estamos nosotros, ya venían diferentes
aspectos. Empezó a aparecer lo que se llama la simbología y otra cosa que se llamaba la simbología, ¿sí? Que eran, que se trataba de algunas maneras de expresión o herramientas que utilizaban para expresarse. Digamos que en este entonces se hablaba mucho de los manifestos y las revistas, o sea, empezaron a salir las revistas como un medio literario y un medio de comunicación, y los manifestos que eran esas pancartas que ustedes ven que continuamente salen los chicos en el paro y colocan muchas de sus ideas en esas carteleras, se llaman manifestos y ellos nacieron en este tiempo, en el tiempo de la vanguardia, ¿listo? Y en la vanguardia literaria, ¿sí? Eh, ¿Cuáles fueron sus características? Entonces los movimientos vanguardistas se caracterizaron por tener una actitud subversiva y revolucionaria frente al pasado. Ostentan y practican credos estéticos originales y radicales con el objeto de destruir la tradición. Entre sus características principales tenemos, lo estoy haciendo muy rapidito para que alcancemos a terminar al menos esa parte. Entonces hablamos allí de las vanguardias literarias desde la parte de la escritura, que sobresalen autores como en este caso Pablo Neruda. ¿Sí? Pablo Neruda fue un hombre que revolucionó también la literatura, entonces fue muy nombrado y fue muy conocido en el movimiento de la vanguardia. ¿Listo? Quien creó también el creacionismo literario, se le alude a un hombre muy especial, aquí lo vamos a ver, démosle aquí paso un momentico, listo, a Vicente Huidobro, es el primer representante del creacionismo en América Latina, escribió textos tanto en castellano como en francés. El ultraísmo también posee un representante, así como el creacionismo tiene a este hombre, que lo vamos a ver por acá, así como nosotros conocemos ya dentro del creacionismo, estamos hablando del creacionismo, al señor Vicente Huidobro. Resulta que el ultraísmo también tenía sus autores, entonces eran varios, pero uno de los más conocidos es Jorge Luis Borges, ¿sí? En Perú, él utilizó la metáfora y la imagen como elementos primordiales en la creación. Y también, ¿en qué países se desarrolla más acabadamente el ultraísmo? Entonces también es allí, en Argentina, en Perú. Fueron esos dos, en Argentina y en Perú, en la parte latina y en la parte hispanoamericana con España. Entonces ustedes ahí van a contestar rápidamente esas preguntas. ¿Listo, chicos? Aquí ya el número 12 dice narrativa contemporánea latinoamericana para la pregunta 171, pero entonces para no ponerlos a correr más, vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Aquí yo tengo ya todo lo que tiene con la literatura contemporánea, ya tengo lista el trabajo, pero sabía que estábamos un poquito quedaditos en el tema, entonces espero que ustedes ya vayan muy juiciosos en la 170 para que nos queden faltando solamente 30 preguntitas nomás. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora sí podemos abrir micrófonos, me pueden decir cómo les fue, si les entendieron, si no, profe, no entendí tal pregunta. Entonces, los escucho, chicos. Buenos días. Silencio absoluto. Buenos días. Sí, hábleme porque quedo yo. ¿Será que entendieron? ¿Estoy sola? Listo, buenos días, cuéntame. Sí, profe, hasta el momento usted ha sido una buena explicadora. Lo ha explicado muy bien y pues hasta el momento sí, todo está bien, profe. Listo, muy bien. Entonces ya vamos en la 170, quedamos en la 170, ¿listo? Profe, buenos días. Buenos días. No alcancé a escuchar cuál fue la respuesta de la 162. Por favor, ¿me podías ayudar? ¿162 o 172? No, 162. Voy a revisar aquí rápidamente. 162 dice, la característica del modernismo de la búsqueda preciosista del lenguaje hace alusión a qué. Listo, dice que hay un esfuerzo. Yo les dije que ustedes la sacaran por lógica. A ver, compañeritos, ayúdenle
a la señora Salma. Pues no tuve la lógica, profe. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? A ver, ayúdenme. Profe, la A. 162. Ah, muy bien, felicitaciones. Sí, Gracias. ok. Sí, señora, era la A. ¿Alguien más? Porque aquí les deja ayudarnos todos. ¿Cuál otra les hace falta? De lo visto hoy y sobre ese tema que la quite. Profe, la 158. 106.8, ¿sí? 58, 58. Ah, 5.8. 5.8. Dice, la característica modernista de reacciones contra la tradición literaria alude a qué. Ah, yo ya les dije cuál era, chicos. La B, chica. La B. Sí, aquí ya la tengo marcada. Las que no tengo marcadas son las que creo que tienen alguna inquietud, pero no, aquí ya todas las de hoy las tengo marcaditas. ¿Listo? ¿Qué más será, chicos? A ver, aprovechemos que tenemos estos 3 minuticos larguitos para poder solucionar inquietudes. Así no sean del tema, pero que ustedes tengan inquietudes con algo sobre la materia que están viendo conmigo, sobre el lenguaje, sobre español. Profe, qué pena. ¿Usted nos dio temas sobre el ensayo? Sí. No, no, el tema es libre. El tema usted dice, bueno, a mí me gustó el modernismo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se sienten con esos temas de esos movimientos que hubo en la literatura? ¿Cómo se han visto metidos ahí? ¿Muy difícil, muy complejo? No es difícil, lo que pasa es cuando uno no lo ha estudiado, no tiene la mayor información y dice, ay, no, esto es difícil, pero si en verdad lo estudiamos, como tiene que ser, vemos lo personas que ya hemos entendemos. estudiado eso, pero llevamos mucho tiempo sin practicarlo, como se dice por ahí, entonces siempre Años. obviamente se le olvida a uno el tema. Claro, pero ustedes se han dado cuenta de algo que ahorita con todo esto del paro, con todo esto de que está pasando, que está ocurriendo en la política de nuestro país, recordar o aprender todos estos temas nos sirve. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Claro, profe. Nos sirve porque volvemos como a refrescar la memoria del tiempo de antes, la historia, lo que en verdad muchas cosas que nosotros no sabemos sobre historias, ¿entiende? Uno vuelve a renovar toda esa historia y dice, ah, qué bueno, ve, ya me he olvidado esto, eso es como una renovación. Sí, señora, muy bien, eso debe tomar. Y por favor, no lo dejen ahí nomás cuando están estudiando. También es bueno que ustedes de vez en cuando hagan una lectura de algún texto científico, o sea, de investigaciones, esas cosas. Yo los invito a que hayan un poquito más, porque ustedes van a ser futuros bachilleres y que ojalá estén, es ahí como dice nuestro tema de hoy, a la vanguardia de los temas que están sucediendo y que ustedes puedan dar un argumento muy crítico sobre lo que está ocurriendo. Eso sirve mucho, chicos. Entonces, me parece muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, o Dime. sea, una opinión. Yo Sí. pienso que yo, por ejemplo, digo, ay, no, si yo voy a conseguir un trabajo, a mí no me van a preguntar sobre nada de esto, ¿sí entiende? Pero si uno se analiza bien, es muy importante porque muchas veces uno se rejunte con gente que en verdad sabe de historia y le preguntan algo uno de historia y uno, busque a mi amigo Google. O sea, ella Ajá. ignorante, prácticamente, ¿sí Sí, entiende? señora. Que si uno es inteligente y sabe uno, sí, yo me acuerdo, claro, yo estoy sobre el modernismo, claro, yo estoy quién, ¿se entiende? Entonces, la verdad que es muy importante, sí. Sí, bueno, muy bien, chicos. Me gusta que hagan hagan ese análisis porque me doy cuenta que si han puesto atención, uno a veces de profesor se preocupa, pero me gusta ponerlos a analizar, o sea, no darle las respuestas así de una, sino que ustedes hagan ese análisis dentro de lo que tienen ahí en sus apuntes y también que presten atención en clase. Entonces, creo que hoy me voy satisfecha porque vi un buen ejercicio. Chicos, vi muy buen ejercicio. Hay muy poquitos, pero todas las mujeres hablaron, Andrés Camilo